Buenas tardes y bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio de creación, donde venimos ya de 3 encuentros, donde de alguna forma hemos estado poniendo a través de la palabra, ¿no?, adentrándonos en el acto creativo. Este ha sido un poco el esquema que hemos seguido en estas 4 charlas, ¿no? Comenzamos por el viaje de fuego, que es un poco el título del ciclo y del libro del cual surge. Luego nos adentramos en la segunda charla en el movimiento fundacional, un poco entendiendo o reconociendo que de lo que estamos tratando, ¿no?, el tipo de sensibilidad al cual estamos aludiendo no tiene tanto que ver con nosotros como individuos, sino con nosotros desde el devenir en el que estamos, ¿no?, lo cual es una identificación mucho más amplia, donde todo nuestro contexto, todo cuanto llega y va, ¿no?, dentro de nuestra vida, pues está implicado en ese ser, ¿no?, en ese siendo. Luego nos adentramos en la anterior conferencia, en la manifestación directa. De alguna forma hemos ido cada vez acotando más, porque el movimiento fundacional es algo muy amplio, ¿no?, lo abarca todo. La manifestación directa ya acota un poco, ¿no?, y alude al tipo de comprensión que se da, ¿no?, desde ese tipo de prácticas, desde ese tipo de sensibilidad, ¿no?, de forma de estar en el mundo. Y hoy nos adentramos, es decir, acotamos todavía más y nos adentramos en la actividad artística, que es quizás el término que más nos puede sonar. Y bueno, para mí era importante pasar un poco por todo este tránsito para entender un poco lo que hoy se va a decir, ¿no? La actividad artística, bueno, pues tiene que ver con todo lo que entendemos como cultura, todo lo que entendemos como creación, entendiendo también desde la óptica en que venimos un poco hablando y visualizando que el lenguaje no es simplemente una herramienta que usamos para comunicarnos, sino que hay fuerzas activas en el lenguaje, ¿no?, sino el lenguaje es una inteligencia en acto, ¿no? Incluso entender que más que individuos que usamos los lenguajes, son los lenguajes los que nos hacen pensarnos y sentirnos y de alguna forma observarnos como nos observamos, ¿no?, y comprendernos como nos comprendemos. Entonces, claro, la actividad artística hay que entender que engloba todo lo que entendemos como las diferentes disciplinas artísticas, ¿no?, pero que llegue incluso más allá, porque el origen de todo esto es inseparable de la propia vida, ¿no?, del devenir de la propia vida. Y la actividad artística, tiene que ver con los pasos que damos, más allá de hablar de la figura del artista o el no artista, como decíamos en la charla anterior, ¿no? Se trata un poco de trascender esto, ¿no?, y que cada uno pueda encontrar un poco lo que la figura del artista como arquetipo, si queremos, representa en nosotros mismos, ¿no?, en cada uno de nosotros, como agente creador, como mago, si queréis, que trabaja con los lenguajes, como el propio, bueno, hay una vinculación entre la antigua magia, ¿no?, la magia renacentista y lo que ha sido el arte contemporáneo, donde, bueno, no se puede comprender el arte contemporáneo sin dimensiones como el ritual, sin dimensiones como las prácticas meditativas, como, bueno, la conexión con otros mundos a través de la propia actividad artística, ¿no?, la propia actividad creativa. Entonces, claro, me interesa como acabar estas 4 charlas, ¿no?, con este tema, que, como digo, está aquí un poco expresado en este triángulo y que se despliega ahí, ¿no?, lo acabo de escribir. La actividad artística es un poco el tema central sobre el que vamos a girar y se divide en 2, ¿no?, en 2 polos, que es la expresión como vehículo, que a su vez tiene 4 partes, ¿no?, y por otro lado el viaje como conocimiento. Entonces, estos 2 polos de alguna forma se complementan y nos van a ayudar a entender este aspecto de la actividad artística, ¿no?, que en el fondo viene también como a complementar todo lo que hemos estado viendo, porque son diferentes capas un poco para ir entrando en contacto con ese viaje de fuego en el que cada uno se encuentra, ¿no?, y que en el caso de cada uno pues tiene unas particularidades propias y unas inclinaciones propias. Entonces, la actividad artística
podría entenderse como una actividad que genera órganos, que genera vínculos, que genera accesos. Es decir, desde el propio lenguaje, desde nuestra forma de expresarnos, estamos generando vínculos con todo cuanto nos rodea, y generar un vínculo, es decir, porque lo entendamos, tiene que ver con el sentido desde el cual nos relacionamos con las cosas. Y desde el sentido con el cual nos relacionamos con las cosas, hace que las cosas nos afecten y que las cosas nos lleguen de un modo. Porque algo que creo que hemos estado apuntando, ¿no?, desde el principio, es que realmente las cosas son en función de lo que somos capaces de percibir de ellas. Es decir, la realidad no tiene una forma determinada, sino es aquello que da múltiples formas, ¿no?, aquello de donde quizás brotan, ¿no?, de todas las posibles formas, ¿no? Entonces, a la realidad no se llega, sino que la realidad es de lo que partimos siempre, ¿no? En este caso, al trabajar desde lo artístico, no estamos en un campo del intelecto, de la razón, estamos en un campo donde trabajamos, o el horizonte podemos entenderlo como este ideal de la belleza, ¿no?, que es esta otra verdad, ¿no? Es una verdad que no se experimenta como concepto, sino que se experimenta como gozo. Entonces, la belleza, como categoría de conocimiento, ha sido de alguna forma apartada, ¿no?, de las demás categorías, de las demás disciplinas de conocimiento, ¿no?, precisamente porque entraña, es decir, es un conocimiento que entraña gozo, ¿no? Esto tiene que ver con el viaje como conocimiento, ¿no? Realmente el conocimiento aquí no tiene que ver con algo que asimilas y aprendes y lo tienes como un instrumento para usarlo, sino tiene que ver con una experiencia a la que accedes, ¿no?, a la que te abres desde tu propia inmediatez, ¿no?, desde la inmediatez de tu día a día o de determinadas prácticas. Entonces, la expresión como vehículo, de alguna forma lo que apunta es que toda forma de expresión, la cuestión no es que haya unas expresiones que sean verdaderas y otras que sean falsas, ¿no?, sino que toda expresión está de alguna forma conduciéndonos, ¿no? En el propio hilo de lo que digo, me voy vehiculando hacia algo, me voy conduciendo, ¿no? En el propio hilo de cómo leo una situación en la que me encuentro, me voy también conduciendo y vinculando a esa situación y haciendo que esa situación me afecte, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver con las prácticas artísticas. Tiene mucho que ver con el tema de los lenguajes plásticos, que hemos hablado del lenguaje, ¿no? Hemos hablado de que todo puede ser visto como un lenguaje, ¿no? Esto es, bueno, una visión muy antigua, pero es algo que se ha recuperado y que ha revolucionado completamente el siglo XX en cuestiones culturales, ¿no? Y claro, el lenguaje plástico lo que implica es que no es un lenguaje que enuncia algo, sino que es un lenguaje que te lleva a algo. Porque cuando un artista desarrolla un objeto, un dispositivo, realmente no se trata de algo que viene a representar otra cosa. No se trata de algo que hay que comprender, sino se trata de algo que te activa algo, ¿no? Como si vamos a un concierto, no se trata de salir con un concepto de ahí, ¿no? Se trata de cómo la propia música nos pone en contacto, ¿no? Desde la inmediatez, desde el proceso del propio concierto, nos pone en contacto con algo, ¿no? Y nos podemos ir, bueno, pues tocados, ¿no? Nos podemos ir, como se diría, con algo que o simplemente no nos ha tocado, ¿no? Y nos hemos quedado en la distancia, ¿no? Realmente el conocimiento, el viaje como conocimiento, comienza precisamente cuando la obra nos moviliza. Es decir, cuando la obra, ya sea una pintura, ya sea un poema, es decir, nos pone delante de algo, nos confronta con algo. Ya no es lo que la obra significa, ¿no? Que esto es una cuestión que, bueno, pues como artista pues te la encuentras mucho, ¿no?
personas que te preguntan qué significa tal pieza, ¿no? O tal cuadro, y claro, la cuestión es que el cuadro no significa, ¿no? O no está hecho para significar. Esto tiene mucho que ver con, bueno, culturalmente nos han educado para que busquemos siempre el significado de, ¿no? Y es una forma también de controlar la situación. La obra de arte, como es algo que se rige por otros parámetros, que genera unas leyes propias, pues ante algo que no acabas tú de entender, ¿no? Pues claro, la forma de domesticarlo es que te expliquen qué es eso. Y en cuanto te dicen, no, esto es esto, ¿no? Pues, pero lo interesante es entender que la obra en sí es un dispositivo y como dispositivo activa algo en ti. Es decir, lo interesante es que cuando te colocas delante de un cuadro, tu sensación corporal puede transformarse, ¿no? Tu sensación de ti mismo te puede conectar con una memoria, te puede conectar con una sensibilidad. Esto puede darse en la música, ¿no? Bueno, esto es la experiencia estética, que como decía se ha vinculado, ¿no? A la experiencia mística, porque hay una relación, ¿no? En el sentido en que se trasciende un código lingüístico en el que normalmente funcionamos para buscar una experiencia que nos desborda, ¿no? Y al desbordarnos nos permite como llegar o toca algo que no suele tocar quizás una comunicación más cotidiana, ¿no? Quizás una comunicación más del día a día, ¿no? Más utilitarista, instrumentalizada, ¿no? Que lo que pretende es como, bueno, este intercambio de información, este intercambio de datos o este consumo de datos, ¿no? Que es un poco lo que se entiende, bueno, por información, por comunicación, y el arte no tiene tanto que ver con esta cosa de comunicar algo, es decir, con transmitir una información que de alguna forma es un modo de manipulación, ¿no? Sino que de alguna manera el artista es aquel cuya sensibilidad permite que el material conduzca a la obra. Es decir, el material es el barro, es la pintura, conforme vas pintando, la propia pintura te va dando la siguiente pauta. Entonces puedes tener una idea inicial, pero si atiendes a la materia, es la propia materia, es en ese movimiento fundacional, ¿no? Como decíamos, donde se viene generando la obra como si fuese de manera autónoma, ¿no? Y uno de alguna forma es como un medium, ¿no? Un instrumento que puede estar más o menos cualificado, ¿no? Para permitir que la naturaleza se exprese a través de la obra, a través de la visión que la obra propone, a través bueno, de la propia forma que adquiere, ¿no? de la naturaleza de la cual viene. En el fondo es entender, bueno, en el mundo hebreo hay un mito que es el del golem, ¿no? El golem es esta idea de crear una figura de barro, ¿no? Un hombre de barro, y a través de unas siglas en la frente como darle vida, ¿no? Despertarlo, y que es como inyectar una inteligencia en la materia, ¿no? Y este mito del mundo de la cábala, ¿no? Es decir, nos viene a hablar un poco de este proceso, ¿no? Como cuando trabajamos con la materia, que es lenguaje, pero es un lenguaje que no significa. Es un lenguaje que opera, ¿no? Y genera. Entonces la propia materia, en esta forma de trabajar, está generando en el proceso mismo una inteligencia en acto. Es decir, es como si el lenguaje tuviese vida, ¿no? El lenguaje entendiéndolo, si queréis, a un nivel plástico, ¿no? A un nivel del propio bosque que observamos, ¿no? Del propio paisaje, ¿no? Es como un lenguaje que está diciendo algo y que está despertando una inteligencia en la que vamos. Es decir, que tiene que ver con nuestra propia conciencia, tiene que ver con aquello a lo que nos estamos abriendo desde el propio proceso simplemente contemplativo, ¿no? De escuchar algo, de ver que se mueve en nosotros, ¿no? Y a dónde nos puede llevar, ¿no? Y bueno, y aquí entra también otra
otro arquetipo que es el del guía, ¿no? Como en este proceso, ¿no?, de atender a lo que la propia circunstancia te demanda, ¿no?, y hacerte como rehén de esa circunstancia, pues la propia situación, los propios elementos se van convirtiendo en guía, ¿no? En un guía que te va dando con total coherencia cada paso, te va dando cada nuevo paso, ¿no? Y todo esto tiene que ver también con la confianza. Es decir, hay que desarrollar como una confianza y salir también de otras ideas que nos han inculcado, que es la posibilidad del error, la posibilidad de fallar, ¿no?, la posibilidad de hacer algo mal, de que algo no resulte, ¿no? Todo esto se nos ha inculcado, ¿no? Y de alguna forma son como frenos que encontramos a la hora de lanzarnos, ¿no?, de entregarnos a un proceso de algo que nos llama y permitir que aflore sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de filtro, ¿no?, de nada que pueda obstaculizar, ¿no?, la naturalidad con que eso surge, ¿no? La naturalidad. La acción creadora, el primer aspecto, ¿no?, de la expresión como vehículo, es un arquetipo también que está presente en todas las culturas, en toda cosmovisión, y es la creación del mundo, ¿no? También en nuestra cultura tenemos, por un lado, la creación del mundo desde el paradigma científico con el Big Bang, ¿no?, y tenemos el propio cristianismo, ¿no? Pero realmente lo interesante es entender que todos los mitos, en todas las culturas existe el mito de la creación del mundo, ¿no? El mundo se creó de alguna forma. Y la actividad artística, porque fijaos que no estoy hablando del arte, el arte es como algo estático, ¿no?, es como un concepto, algo así que parece como grande o bueno, cada uno puede tener su idea, pero la actividad artística me interesa aludir al proceso, es decir, a la propia actividad que genera lo artístico, ¿no?, a la propia actividad que genera lo cultural, que se da desde un diálogo, ¿no?, que se da se da en los cafés mismos, ¿no?, se puede dar en el día a día, ¿no?, es algo como que no tiene ese otro recubrimiento, ¿no? Entonces, la creación del mundo como arquetipo, ¿no?, la actividad artística lo que está es como constantemente reactivando este arquetipo, ¿no?, porque el mundo como manifestación, ¿no?, se está generando en cada instante, ¿no? Y en cada instante, según nuestro estado de ánimo, según nuestra situación, el mundo se presenta de una forma, ¿no? Y esto nos sirve un poco también para focalizar que el acto creativo, ¿no?, está como generando ese trazo, ¿no?, que genera el mundo, ¿no?, desde el inicio. Y cómo en ese trazo, desde ese trazo, ¿no?, se puede llegar a esa experiencia fundacional, ¿no?, donde se le da sentido y donde todo puede cobrar sentido, ¿no?, a través de ese gesto, a través de ese proceso, a través de lo que en ese viaje, ¿no?, vamos descubriendo. Es como una constante vuelta, ¿no?, al origen del mundo, una constante vuelta a recrearlo, a la posibilidad de recrearlo todo, ¿no?, de reencontrar un sentido desde cómo nos encontramos en este momento. Porque en el fondo nuestra propia expresión como vehículo, es decir, requerimos de un vehículo diferente según nos encontremos. Entonces, es interesante también ver cómo en nuestro proceso, en el proceso del desarrollo se ve muy gráficamente cuando vemos el desarrollo de un artista, ¿no?, con sus diferentes etapas, y cómo cada etapa corresponde con un cambio de su percepción, ¿no?, con la necesidad de generar nuevos vehículos, ¿no?, con la necesidad de generar un nuevo lenguaje que le permita estar en contacto con aquello que en ese momento, en esa etapa de su vida más le llama, ¿no?, y más le permite como tener ese diálogo con el mundo, ¿no?,
o permitir que el mundo se exprese desde ese diálogo. El objeto artístico, en el fondo es decir, tiene que ver, como he dicho, no es algo que significa algo, sino que es un dispositivo que es decir, que genera, si queréis, un cuerpo propio, ¿no? Es decir, como si leemos un libro, ¿no? Abrimos un libro y de repente conectamos con una historia, una memoria, conectamos con un espacio, con una forma de ver las cosas, que quizás esa es más que lo que el libro cuenta, es desde dónde lo cuenta, ¿no? Con qué te pone en contacto, y todo eso que activa en ti, ¿no? Que despierta en ti, pues lo que te saca, ¿no? Quizás de otra lectura en la que te encontrabas, ¿no? Y se convierte en un vehículo que te lleva a conectar con otra cosa, ¿no? Y que puede despertar algo. El objeto artístico tiene mucho que ver también, es decir, el desarrollo de un objeto artístico tiene mucho que ver con el desarrollo de un conjuro, es decir, conectándolo con la magia, ¿no? Incluso de algo que tiene que ver con el hechizo, ¿no? Porque si todos los lenguajes que normalmente usamos, ¿no? Es decir, todo lo que vemos como, bueno, la publicidad, toda esta cantidad de estímulos, ¿no? Está dentro de unos códigos, ¿no? Y funciona como un hechizo que genera en nosotros una serie de deseos, una serie de expectativas, ¿no? A través del desarrollo de esta actividad artística, ¿no? De este desarrollo que cada uno puede generar, es como hacer un contrahechizo, ¿no? Entonces salgo de la inercia a la que me lleva las circunstancias sociales, vamos a decir así, ¿no? O todo el tema de publicidad, noticias, toda esta información con la que se nos machaca, ¿no? Y genero mi propia información, ¿no? Que me lleva o me orienta, ¿no? Frente a todo ese bosque o ciudad de estímulos, ¿no? Entonces, de alguna forma, el objeto artístico es una especie de amuleto, de talismán, en el que estamos como... Es decir, nos permite resistir, ¿no? Ante otro tipo de influjos, ¿no? El siguiente apartado, la batalla, hace alusión a esto, ¿no? Porque es interesante entender el concepto de la resistencia. Mirad, en la cosmovisión tolteca existe una figura que es otro arquetipo, ¿no? Que es el camino del guerrero, que tiene que ver con esta batalla, ¿no? Entonces, claro, el guerrero es la persona que de alguna forma desarrolla una conciencia, ¿no? Una resistencia frente a una serie de estímulos, ¿no? Frente a una serie de inercias o programas, ¿no? Que son los que conducen a la gran masa, ¿no? A la gran mayoría de gente, ¿no? A lo que se llamaría como el hechizo colectivo, ¿no? Y a través del desarrollo de este objeto artístico, ¿no? O de este conjuro, ¿no? O de esta receta, es decir, consigue encontrar el hilo de otra cosa, es decir, que le llama con más fuerza, que le conecta con mayor intensidad. Es decir, como guerreros, nuestras armas no son espadas ni metralletas, ¿no? Sino que nuestras armas tienen que ver con con la expresión, que es como nuestro potencial y es lo que conduce nuestra atención. Porque donde conducimos nuestra atención es donde estamos poniendo toda nuestra energía, ¿no? Y por eso la importancia de tomar conciencia de cómo la publicidad y los modos de vida, ¿no? Cotidianos, pues conducen nuestra atención hacia una serie de, si queréis, de intereses, ¿no? De deseos, ¿no? Que consideramos nuestros, pero no son nuestros, ¿no? Se han sembrado en nosotros. Y cómo a través de estas armas, ¿no? Podemos como generar una contraofensiva frente a ese influjo, ¿no? Frente a ese
esa inercia de la colectividad, ¿no? Que es muy fuerte, porque cuanto más gente piensa de una manera, más fácil es identificarse con la masa y dejarse llevar, ¿no? Y esto lo podéis ver claramente pues, en las grandes aglomeraciones, ¿no? Desde un partido de fútbol hasta un concierto, cómo se genera una identidad colectiva muy fuerte, ¿no? Que te pone los vellos de punta, ¿no? Por todo lo que se está moviendo ahí. Entonces existe ese factor, ¿no? De la batalla, de la resistencia, ¿no? Que es resistencia frente a uno mismo, porque son las inclinaciones propias, es decir, no hay un enemigo externo, ¿no? Ni siquiera interno, ¿no? Sino que hay una predisposición quizás a estar en guardia, ¿no? A mantenerse en guardia, a estar atento, ¿no? Y en esta cuestión de los vehículos, ¿no? De esta forma de conjurar, ¿no? Desde nuestra propia expresión, ¿no? De abrir cauces, pues se da el cuarto aspecto, ¿no? Que sería el vuelo mágico. Que el vuelo mágico es también un motivo que lo encontramos en muchas culturas, ¿no? Y que también hay que entenderlo, es decir, se vuelve a relacionar con la fantasía, ¿no? De primitiva y todo esto, pero está aludiendo a una salida de los códigos. Es decir, cuando el chamán hace su viaje, o cuando los músicos entran en trance, o cuando el propio dibujante en el mundo aborigen, ¿no? Conecta con el mundo de los sueños a través del acto de pintar. Es decir, fijaos qué dimensión puede llegar a tener el propio acto. Es decir, para nosotros pintar nos mantiene aquí, frente a un lienzo, frente a una superficie, con unos colores que para nosotros son materia, pero para un indígena, es decir, cada color es un espíritu que está vivo, la propia forma que se va generando lo está conduciendo a él se hace un medium de ese mundo de los espíritus con el que entra en contacto a través de la pintura, o el músico a través de la música. Y claro, y en este conectar, ¿no? En esta conexión a través de la práctica, desde esta lectura, ¿no? Pues donde se da ese vuelo, donde uno, claro, sale del plano en el que está, de esa horizontalidad, ¿no? Y ahí se abre una verticalidad que te hace descubrir un espacio propio, un tiempo propio, un sentido propio, que desde los ojos del que mira desde la distancia, desde el mundo como representación, como decíamos, pues no ha pasado nada. Todo está bajo orden, no sigue ahí esa persona, ¿no? Sin embargo, desde los ojos del que va o ha conectado con ese devenir que ahí se ha abierto, es decir, está captando el vuelo que ahí se está dando, ¿no? Está captando el vuelo en el que se encuentran todas las cosas. La otra parte sería el viaje como conocimiento, entendiendo precisamente que en ese desplazamiento que se da desde el propio proceso, que ahí está la clave, ¿no? Como desde el acto de pintar, desde el acto de escribir, o desde el acto de contemplar simplemente, ¿no? O de sentirse. Es decir, se está dando un desplazamiento a un nivel sutil, que no es espacial, no podemos aparentemente, desde que he empezado a hablar, pues no me he movido del sitio, ¿no? O no nos hemos movido del sitio desde unas coordenadas así espaciales, ¿no? De esta cultura, pero constantemente, desde una conversación, desde un diálogo, nos estamos moviendo, ¿no? O se está dando la posibilidad de movernos, aunque a veces los diálogos se conviertan en círculos viciosos o en combates, ¿no? Entre dos egos. Pero lo interesante es encontrar ese diálogo, ¿no? Que te permite que aquello que dice la otra persona te catapulta y te permite que lo que tú expresas desde ese dejarte llevar va a catapultar también a la otra persona si se encuentra en esa misma disposición. El acceso a los mundos sería como
el primer aspecto de ese viaje como conocimiento y tiene que ver, bueno, pues con todo esto que estamos hablando, ¿no? Como la plástica, hay una plástica, se habla de lenguaje plástico, ¿no? En el sentido en que, claro, ¿qué puede ser lenguaje plástico? En el arte contemporáneo todo. Es decir, si os dais cuenta, como obra de arte contemporáneo podéis ver cualquier cosa, porque todo puede ser usado como lenguaje. Es decir, todo puede ser usado como elemento que para mí tiene un interés y lo distribuyo así. Y cobra un sentido y genera una inteligencia en la que voy. Es decir, desde la propia... Esto es algo que lo hacemos en la propia distribución de nuestra casa, en la propia distribución de nuestra habitación. Estamos generando esa inteligencia, ¿no? Estamos buscando, pues, generar una inteligencia propicia para cada espacio, ¿no? No es lo mismo el lugar donde se duerme que el lugar donde se cocina, ¿no? O el lugar donde se trabaja. Hay como otro tipo de elementos que conforman la inteligencia de ese lugar, ¿no? Lo que ese lugar activa ya en nosotros, ¿no? Y cómo, siendo conscientes de esto, podemos intervenir en los lugares que habitamos, intervenir en los espacios y usar el propio lugar, ¿no? Como un dispositivo que a la vez activa, ¿no? ese viaje, ¿no? Activa ese desplazamiento del que estamos hablando. Así la persona que deja de ser persona, ¿no? Para venir en este devenir, conectar con esa inteligencia en curso en la cual va con todo cuanto va contigo, ¿no? Con todo cuanto vibra en esa atención en la que uno va, ¿no? Pues se convierte en un explorador. Es decir, esta cosa de que está todo descubierto, de que, bueno, ya se ha explicado todo, ¿no? El mundo parece estar descifrado por la ciencia, ¿no? Pero bueno, todo esto es desde dentro de esa propia visión, ¿no? Desde dentro de esa visión, por supuesto, todo está ya premeditado, todo ha sido ya programado para funcionar de un modo, para significar de un modo y para afectarme de un modo. Y eso que parece tan global, realmente en cada uno funciona de un modo específico, ¿no? Y lo interesante sería cómo, tomando conciencia cómo uno se vincula a todo esto, desde los propios espacios que habitamos, ¿no? Desde los propios objetos que nos acompañan, que nos lanzan constantemente, ¿no? Pues tomando conciencia de eso, pues vamos como afinando, ¿no? Y el artista, ya os digo, como arquetipo, más que como una persona concreta, como arquetipo que cada uno puede descubrir en sí mismo, ¿no? Pues de alguna forma está atento, ¿no? A generar como, es decir, estar en un cultivo de sí mismo, pero no por una cuestión propia, ¿no? Sino porque cuando uno trabaja con los lenguajes plásticos, ¿no? Que ya os digo, es como trabajar con la materia que conforma todos los mundos, ¿no? Uno lo que trata es de convertirse uno mismo en vehículo, ¿no? En el canal más idóneo, ¿no? En el medium más cristalino para que lo que tenga que mostrarse se muestre, ¿no? Es decir, para que lo que siento brote como tenga que brotar, para lo que intuyo vaya adoptando la forma que tenga que adoptar sin yo querer controlarla, sin yo como sujeto, como individuo, querer controlarla. Agustín García Calvo decía que el arte, una verdadera obra de arte, es decir, tenía que producir gozo, ¿no? Y tenía que producir un gozo que tenía relación con el hecho de trascender, ¿no? O transgredir la realidad en la que vivimos, ¿no? De alguna forma,
la realidad, hay un status quo, la realidad aparenta tener una forma concreta y el arte constantemente, desde las posiciones más comprometidas, lo que está haciendo, ¿no? Y esto se desarrolla desde los propios discursos, ¿no? Es como abrir, es decir, siempre transgredir lo que se impone como norma de lo real. Y cuando esto se transgrede, ¿no?, de una forma natural, porque te permites que la propia materia, como digo, te conduzca, se produce un gozo que no tiene igual. Y ese gozo tiene que ver con ese tipo de conocimiento al que solo se puede acceder desde el proceso, al que solo se puede acceder desde ese desplazamiento sutil en el que se genera, ¿no?, el proceso creativo. Ese gozo es, como decía, podemos vincularlo de nuevo a esa belleza, que es la que conduce, por eso se llaman bellas artes, ¿no? Y esa belleza, esa experiencia estética, que no tiene nada que ver, bueno, con lo que la estética significa hoy, ¿no?, para mucha gente, ¿no?, sino que tiene que ver con un compromiso que es vital, que es casi un culto a algo que tiene que ver con uno mismo, es decir, que va en uno y que merece la pena ser andado, ¿no? Castaneda le decía a don Juan que tenía que hallar un camino con corazón. Es decir, una vez que te has dado cuenta de que el fondo de la realidad es vacío, ¿no?, en el sentido en que es potencialidad ilimitada y puede ser cualquier cosa, hay que hallar un camino con corazón que tiene que ver con un camino que merece la pena ser andado. Es decir, no estar a merced de una conquista, ¿no?, no estar a merced de un objetivo, sino que el objetivo sea alcanzado desde el camino en el que te pones a andar. Hallar un camino con corazón tiene también que ver con un poco la línea que van a seguir los talleres, ¿no?, que comenzarán después de la siguiente parte de todo este ciclo. Y precisamente comienza por ahí, ¿no?, encontrar un poco aquello, ¿no?, o dónde se encuentra aquello que de verdad nos llena, ¿no?, que podría saciar totalmente nuestra sed, ¿no?, y caminar como desde esa abundancia, ¿no?, caminar desde esa entrega y dejarnos conducir, ¿no?, dejarnos conducir y permitir también que el mundo que cada uno lleva consigo se exprese, ¿no?, se manifieste. Que puede ser, que ya os digo, este gozo que se alcanza desde el proceso creativo es algo que no tiene comparación con otra cosa y es algo que te colma completamente, ¿no?, y vivir merece la pena solo por habitar ese desplazamiento, ¿no?, habitar, morar en ese constante nacimiento de las cosas, ¿no?, habitar en ese espacio, ¿no?, en esa dimensión de la experiencia, ¿no?, del proceso, del momento, ¿no?, donde constantemente atiendes, ¿no?, a lo que te va moviendo, a lo que te va llevando. Así la actividad artística, bueno, tiene que ver con los discursos. Hay que entender que hay una serie de discursos hegemónicos, es decir, discursos que se imponen como verdad y dentro de los cuales nos producimos constantemente. Y cuando digo nos producimos es literal, ¿no? Es decir, nos producimos desde esos discursos, en el sentido en que somos a través de esos discursos. Por eso hablaba de que lo que somos es a través del lenguaje, ¿no? Como si el lenguaje fuese
el magma que está generando, y cada uno de nosotros es de alguna forma representa el arquetipo, ¿no?, de un mundo que nace, ¿no?, que tiene la posibilidad de nacer, de volver al origen constantemente y recrearse, ¿no?, y reorganizarse y encontrar una nueva organización de los propios órganos, de los propios sentidos, desde el acto, ¿no?, en el que te encuentras, desde lo que algo despierta en uno. El tema de los vínculos, es decir, cómo a través del acto de expresión nos estamos vinculando. Es decir, hay un libro de Giordano Bruno sobre los vínculos y es un libro sobre la magia, ¿no?, sobre los fundamentos de la magia. Y claro, cuando ves esto te das cuenta que el arte también ha trabajado desde los vínculos, ¿no? Y como si siempre cuando hay algo que cotidianamente, que en la contemporaneidad no comprendemos, es interesante irnos a las culturas antiguas, ¿no?, para ver cómo funciona eso allí, porque es como devolver el objeto a su funcionamiento, ¿no? Y claro, ver la función de las esculturas, de lo que hoy llamamos esculturas, ¿no?, que para ellos tendría otro nombre, ¿no?, y serían dioses o serían umbrales o puntos de conexión con algo, ¿no? Y vemos como todo lo que hoy son objetos artísticos, dispositivos, viene, ¿no?, o son los resquicios que quedan de algo que en la antigüedad y que en las culturas antiguas son vehículos, ¿no? Es decir, hay que entender que un mito para una cultura antigua es un dispositivo que los pone en contacto ya con algo, ¿no? Y a través de un mito se vinculan a un tipo de experiencia hacia la tierra, por ejemplo, ¿no? Los antiguos mazdeístas, pues veían la tierra a través de la figura de un ángel, ¿no?, y meditaban la tierra como un ángel. Y tenían sus fiestas Entonces, claro, su contacto con la tierra estaba mediado a través de esta imagen, ¿no? La imaginación, que, bueno, hay toda una línea, ¿no?, que ya hablamos, ¿no?, en otras charlas, que usa la imaginación como órgano de percepción, ¿no?, y tiene que ver con la capacidad de captar imágenes, ¿no? Porque toda imagen que podamos captar, la capta la imaginación. Estos ojos no captan imágenes, estos ojos captan, si queremos, un constante movimiento de luces y colores, ¿no? Y hablar de luces y colores ya es interpretar y darle un sentido a lo que están captando, ¿no? Hacer una lectura sobre lo que estamos captando, ¿no? Pero en este flujo en el que vamos, ¿no?, en este cantar, en esta música en la que devenimos como notas, ¿no?, como melodías, se generan imágenes, es decir, que son como configuraciones que tienen una forma concreta, ¿no? Cuando hablo imagen ya no me refiero a algo plano, ¿no? Una imagen puede ser un objeto, una imagen puede ser algo que tiene un mito, ¿no? Es una imagen, ¿no?, desde esta perspectiva, ¿no? Y toda imagen, en el fondo, es un órgano a través del cual podemos percibir. Porque lo que una imagen te muestra, no podías verlo antes de ver la imagen. Entonces la imagen ya no es una estampita que está ahí y la he visto o no, sino que la imagen es el ojo a través del cual puedes comenzar a ver. Entonces ahí comienza su dimensión vehicular, ¿no?, de cualquier imagen, ¿no? Hay una forma, es muy interesante ir, bueno, a los mitos, porque te das cuenta de que hay hay una mente plástica, que ya no es la mente discursiva que va hilando argumentos, ¿no?, sino que es una mente que funciona a través de magmas, a través de mapas, de conexiones, ¿no? Esta mente antigua que tiene que ver con los oráculos,
con la lectura de los oráculos, ¿no? Con la lectura del mundo como un oráculo. Porque el mundo, claro, como oráculo es entender que lo que está sucediendo constantemente te está diciendo algo, ¿no? Y lo que está diciendo no tiene nada que ver con una verdad o falsedad o con un porvenir, sino que está generando un porvenir. El oráculo tiene la capacidad creativa de generar un porvenir, es decir, de poner el foco de atención en algo, ¿no? Esto lo vemos también en diferentes oráculos que tiene que ver también con una mirada vinculada a lo creativo y vinculada a lo divino, porque todos los oráculos tienen que ver con lo divino, con lo azaroso, con aquello que no controlamos, pero que podemos, es decir, con respecto a lo cual podemos funcionar. Como si formase, como si fuese un recurso que podemos usar o no, ¿no? Como algo a lo que podemos sensibilizarnos. Todo el tema de la actividad artística, en el fondo, tiene relación con esto, ¿no? Tiene relación con este pensamiento que se genera desde las imágenes, ¿no? Que es un pensamiento vivo, tiene que ver con esa mirada que no cesa de descubrir algo, ¿no? Que permanece en lo desconocido. Hölderlin hablaba del medir del poeta, ¿no? Y decía que el poeta, la medida del poeta no es convertir algo en conocido, sino es preservar ese desconocido y ponerte en contacto con eso, ponerte en contacto directamente con la imagen. No resolverte el enigma, ¿no? Que sería como la vía racional, ¿no? Sino precisamente preservar lo desconocido para mantenerse en contacto con la realidad, ¿no? Que es en el fondo ese mundo de la vida, ¿no? del que hablábamos, ¿no? Que tantos filósofos han aludido, ¿no? Que había que recuperar, que había que traspasar esa capa, ¿no? Ese mundo como representación, ese sustituto, ¿no? Y volver a conectar con eso que nos lleva, ¿no? Con esas fuerzas, ¿no? Que otras culturas las han denominado como dioses, como divinidades, como de una forma acertada, porque tiene que ver con algo que no pertenece al tiempo, tiene que ver con algo que tampoco podemos controlar desde una individualidad, ¿no? Y cuando uno intenta controlar todo ese movimiento en el que uno va, pues se genera otro tipo de lucha, más una lucha agotadora, ¿no? Diferente a la batalla de la que hemos estado hablando antes, que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con una tensión, ¿no? Así que me gustaría, si veis allí, bueno, he hecho un pequeño calendario porque me gustaría adelantaros algo de lo que hablaré en la siguiente charla, ¿no? El 11 de mayo haré como la introducción de los talleres, es decir, ya con la charla de hoy cerramos un poco este bagaje por el viaje de fuego, ¿no? Y a partir del día 11, que será también una conferencia abierta, ¿no? Explicaré de qué van a ir estos talleres. Y aquí un poco he dibujado un poco los días, por las personas que estéis interesados, os hagáis una idea de qué día se va a hacer, ¿no? Intentando que sean horarios que permitan a quien quiera, ¿no? Poder asistir. Y bueno, el 11 va a ser la conferencia y voy a intentar mantener los viernes tarde, ¿vale? Como un poco como han sido estas charlas, quizás comenzar un poco antes, ¿no? Todo esto lo explicaré mejor en la siguiente charla, pero un poco para que los que estéis interesados en asistir luego a los talleres veáis un poco el calendario. Entonces voy a mantener los viernes, exceptuando el 25, ¿no? Los viernes tardes del 18, 1, 8 y 15 y 3 sábados de mañana, ¿no? Estos van a ser como el trabajo que vamos a comenzar en grupo para que cada persona pueda conectar o encontrar primeramente ese camino propio, ¿no? Y a partir de ahí
comenzar su propio desarrollo. Aparte de esto, los martes de este periodo, ¿no? Porque los talleres van a coincidir, van a durar un mes, que es este periodo, ¿no? Mediados de mayo y mediados de junio, podemos decir. Y todos los martes, estos 4 martes, durante la mañana y durante la tarde, pues el taller este estará abierto. Serán como horas de taller donde se puede venir a trabajar, los que estéis como apuntados a los talleres, o se puede venir a consultar, a mostrarme, a hablar, es decir, van a ser horas como entre tutoría, taller, o simplemente podéis venir a observar lo que se va haciendo, a escuchar. Y luego estamos preparando también otro tipo de actividades que sí que van a ser abiertas para todo público, que bueno, ya os anunciaré para el día 11. Y bueno, y aquí acaba mi intervención de hoy. Muchas gracias.